Lucas capítulo 2, yo quise titularle hoy, hermanos, Jesús hombre. Estamos celebrando, tenemos nuestro culto navideño y queremos escuchar algo alusivo, siempre, ¿verdad? El significado, pues simple y sencillamente, ¿qué es Navidad? Pues es simplemente nacimiento, pero a veces no pensamos en todo el contexto y las implicaciones de por qué tenía que nacer un Salvador. Y es un día, yo estaba tratando de predicar algo que contrastara mucho, ¿verdad? La necesidad de ese Salvador. Y quiero llevarlos antes de introducirnos ahí en la historia, como nos dice el Evangelio de Lucas. Acompáñenme primero al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Hay una historia que nos recuerda lo urgente que necesitamos de un Salvador. Y es para que recordemos hasta dónde podemos ser capaces de ser algo nosotros como hombres. Es una historia fea, hermanos, y disculpe que la traiga aquí, pero ya se fueron los niños. Y nos va a recordar también algo que puede suceder, no solamente siglos, en este caso pues era hace más de 2500 años que pasó este incidente. Déjeme leerle los versículos 26 al final. El reino de Israel estaba dividido. Las 10 tribus del norte tenían su rey de Israel y las 2 tribus del sur se alían aparte con un rey de Edom. Y esos 3 reyes estaban haciendo guerra con Moab. Moab era una nación pues pagana, ¿no? Que siempre quería molestar al pueblo de Israel y pues hacían muchas cosas muy negativas y barbaridades. Pero en este caso se juntan 3 reyes para pelear contra los moabitas. Dice así la palabra de Dios en el versículo 26. Al ver el rey Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, pero no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran ira sobre los israelitas, quienes se apartaron de ahí y regresaron a su tierra. No quisiera que imagináramos demasiado, pero simplemente escuchar esta escena es algo tan grotesco. Los moabitas tenían un rey llamado Quemos y era el dios de la guerra. Y este rey iba perdiendo. Entonces, de sus últimos intentos que quería salir de ese apuro, se quiso abrir esa brecha, 700 soldados, para encontrar, digamos, una especie de escape contra los edomitas, uno de los 3 reyes que estaban peleando. Pero pues no ve el éxito. Y él hace la prueba máxima de, digamos, su última carta en esa guerra, en esa táctica. Voy a hacer un sacrificio de lo que más amo, de lo que más quiero, a mi Dios, con tal de que me libre de esta situación. Él veía que estaba perdiendo. Entonces una creencia que él sabía, lo voy a hacer a la muralla, donde van a ver todos, donde van a ver mis enemigos de lo que soy capaz de honrar a mi Dios. Y fue algo tan grotesco que muchos de los comentaristas, creen que eso también influyó para que ellos se retiraran. Simplemente se les hizo algo así tan desagradable porque iban ganando, hermanos. Y simplemente hubo gran ira con los israelitas, quienes se apartaron de ahí y regresaron a su tierra. Y a veces, hermanos, yo creo que no pensamos tanto en esas personas que han llegado a sumergirse tanto en las tinieblas y a ser capaces de cosas tan perversas. Yo conocí a alguna persona que estuvo en la cárcel y él llegó a conversar con algunos de los que hacían como deporte la muerte de las mujeres en Ciudad Juárez. Entonces dice, yo me desagradé tanto que se me hacía tan increíble que pudieran hablar algo tan normal, todo lo que les hacían y una tras otra, salían como si fueran a buscar, no sé, alimentos o divertirse,
agarraban a una muchacha y hacían cosas perversas hasta que terminaban con su vida. Y el hombre, hermanos, podemos hacer muchas cosas tan desagradables. Y es por eso, hermanos, que quise introducir este sermón para sensibilizarnos un poco y no olvidar de lo que somos capaces como hombres. A veces no hemos logrado ejecutar algo así tal vez tan perverso, pero nuestros pensamientos sí han podido llegar a pensar cosas tan perversas contra nuestro prójimo. Por eso, hermanos, quiero que veamos dos cosas. Ahora sí vaya al Evangelio de Lucas. Vamos a ver la llegada del Salvador que necesitábamos. Y también vamos a ver la naturaleza de nuestro Salvador. ¿Por qué se tuvo que hacer hombre, verdad? Pues era simplemente para estar dándonos la solución. Si nosotros tenemos esa necesidad urgente, la Escritura dice que desde que Adán y Eva salen del huerto del Edén, su corazón estaba inclinado a solamente hacer de continuo el mal. Viene el diluvio y eso no hizo un escarmiento en la raza humana. Todos tendemos a hacer lo mismo, hermanos. Tal vez esta historia de los moabitas ya será un sacrificio humano de tu hijo primogénito, el que tenía que suceder al trono. Tú piensas que estuvo demasiado lejos, ¿no?, de nosotros, pero a veces se nos olvida, hermanos, que nuestros ancestros hacían exactamente lo mismo. Nosotros somos mexicanos. Cuando vemos, hasta en las películas, ¿no?, nos pueden dar una imagen de lo que los arqueólogos han estudiado y todo lo que se encuentra en las pirámides son cosas tan terribles, ¿no? ¿Han visto la película de Apocalipto? Tal vez se quedaba corto lo que hizo este rey de Israel, o simplemente hacían eso con más frecuencia. Los aztecas, entonces, son nuestros ancestros, hermanos. El hombre es capaz de quitar la vida de manera tan desagradable a otro. Y solamente estamos a lo mejor hablando acerca del pecado contra nuestro prójimo de homicidio, pero también simplemente lastimarlo, herirlo, esclavizarlo, todo el desborde de lo que ha logrado ser capaz el hombre en cuanto a su inmoralidad sexual, cómo pueden abusar de personas, ¿no?, que esclavizan niños. Entonces, pensar en eso, a veces a nosotros se nos puede aplicar, ¿no?, ese dicho que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. A veces no nos gusta pensar y hablar de este tipo de cosas tan desagradables, pues para que nuestro corazón no esté así preocupado o no esté indignado. Pero esas cosas pasan, hermanos, y han sucedido a lo largo de todos los siglos. Aquí en esta misma colonia, en esta ciudad, en otros países, a donde quiera que nosotros nos alejemos, el problema está en el corazón del hombre. Nosotros somos los que somos capaces de hacer cosas indescriptibles. Y por eso necesitamos que llegara un Salvador para cambiar eso. ¿Quién es capaz de terminar con las atrocidades que han surgido a lo largo de toda la humanidad? Y miren, en Lucas capítulo 2, ya es unos versos adelante del nacimiento de Jesús, pero quiero resaltar cómo reaccionaron las primeras personas que pudieron contemplar ese nacimiento. Y vamos a ver a algunos personajes, iniciando con este varón que se llamaba Simeón. La llegada del Salvador que necesitamos, él lo plasma de la siguiente manera. Acompáñeme desde el versículo 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin ver antes al Señor, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos. Hasta ahí, hermanos. Vamos a ver que aparece un hombre en escena, pero este hombre, hermanos, no se nos dice absolutamente nada de quién era en cuanto a su oficio, su dedicación.
era alguien común y corriente, hermanos. No era un sacerdote, no era un fariseo, no era un escriba. Era simplemente alguien que amaba y esperaba la consolación de Israel. Si fuéramos judíos de aquella época, hermanos, solamente pudiéramos encontrar dos divisiones generales de lo que podía creer un judío. Y no es tan diferente a lo que se puede vivir toda la humanidad. Solamente podemos dividirnos en aquellos que creen en Dios y los que no creen en Dios. Pero para un judío, esa imagen era un poco distinta porque muchos tenían en su mente un liberador político, alguien que iba a llegar con grande esplendor y sí, iba a terminar con todo lo que eh, les afligía como nación. Les podría traer el esplendor de la nación de Israel, así como los días de David, de Salomón. Y se necesitaba, ¿no? Según ellos, en ese tiempo donde los romanos eran los que los subyugaron, era la potencia mundial que ensombrecía, ¿verdad? A Israel como una pequeñísima nación y ellos eran pues alguien que jamás podrían derrocar ninguna otra nación. Entonces, si eras un judío, pudieras imaginar todos los días, va a venir un Salvador que termine con ese imperio por más poderoso que sea. Pero hermanos, habían otros judíos que eran más pasivos. Ellos esperaban en alguien que iba a redimir a la raza humana en cuanto a su problema del corazón. ¿Por qué? Porque ellos nunca perdieron de vista qué pasó en la promesa de Adán y Eva cuando salen del Edén. Prometió un libertador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y ese incidente, como la serpiente engañó a Eva, hizo que la humanidad tuviéramos un corazón inclinado a hacer el mal. Eva fue el que contribuyó a que principalmente al comer el fruto prohibido a Adán, Adán es el que introduce el pecado en este mundo. Y de ahí, hermanos, es la raíz de todas esas atrocidades que vemos a lo largo de los siglos. Pero el judío piadoso era el que pensaba solamente en eso. ¿Cuándo va a terminar esa maldad? ¿Cuándo va a terminar esos pensamientos que incluso a mí me afligen? Piensen lo siguiente, hermanos. Nosotros somos capaces de incluso durante un sermón pecar con nuestros pensamientos. Cuando estás orando, cuando estás cantando, se nos pueden venir pensamientos que deshonran a Dios. Y es algo que está simplemente adentro de nosotros. O sea, en un segundo, nosotros mismos somos capaces de crear imágenes que deshonran a Dios. Y estábamos tratando de honrarle. Entonces estamos tan afectados por el pecado que necesitamos un Salvador. ¿Qué hizo este Simeón, hermanos? Versículo 28. Toma al niño en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo, él agradeció, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta declaración, hermanos, se me hace tan sorprendente porque hasta ese entonces como que el judío solamente estaba pensando en un salvador principal para su nación, de las promesas que le hicieron a Abraham, a Isaac, a los hebreos, y eras israelita, formabas parte de ese pacto. Pero Jesús tiene 8 días de nacido, hermanos. Y este es el primer hombre que está recordando que esa salvación va más allá del pueblo de Israel. Seguramente ni lo entendían ahí José y María, ¿no? Lo veremos por su reacción, pero ponga atención, dice, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Regresa, hermanos, a la historia inicial. A veces no pensamos, ¿quién va a tener misericordia de naciones tan perversas como los moabitas, los asirios, la nación de Babilonia, en su época, los
Alemania, ¿no? Cuando estaba dirigida por Hitler, Stalin en Rusia, que mató mucho más personas que Hitler, y así podemos seguir a lo largo de los siglos en América, antes de que viniera Cristóbal Colón, todas esas atrocidades que hacían en África, en todo el mundo. ¿Quién se preocupa, hermanos, porque haya un fin de esa injusticia? Dios es el principal que quiere arreglar eso. Entonces Simeón está recordándonos el único Salvador que necesitamos. Entonces dice, salvación a los gentiles, salvación a ti y a mí, porque nosotros no somos judíos. Y nosotros también tenemos un corazón infectado por el pecado. Vean la reacción de sus padres. Les digo que ellos, yo creo, no entendían la dimensión completa de esas palabras. Por eso es así su reacción, versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él está profetizando cómo va a morir Jesús de una manera tan trágica. Y nos recuerda, yo creo, cuando literalmente fue atravesado esa espada en María, su madre, yo creo es cuando estaba en la cruz. Nos relata el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que ella presenció, estaba viendo cómo moría Jesús lentamente, cómo agonizaba, cómo pues sentía ese dolor. Y fue lo que atravesó su corazón, ¿verdad? A su hijo amado, y ella sabía, ¿no?, que era el Salvador. Desde que el primer ángel se le aparece y le dice, eres favorecida. El Espíritu Santo te va a ayudar a concebir. Y el fruto de tu vientre es Dios mismo, hecho hombre. Y ver cómo le arrebatan, bueno, ella o muchas personas pensarían que arrebataron la vida de Jesús, pero la Escritura nos dice que Él la entregó. Pero ver eso, ella tal vez pensaba, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Así tenía que ser, pero tenía un propósito. Y es lo que estamos recordando hoy, hermanos. Jesús vino para tomar nuestro lugar, porque todos le debemos a Dios obediencia perfecta. Si no le damos esa obediencia perfecta, merecemos una condenación eterna. Y mencionamos el infierno, el lago de fuego, y es algo que también no nos gusta, no es nada agradable hablar de eso. Se nos hace pésimo, ¿no? Muy pesimista, y sobre todo en estos días. Pero no tiene nada de sentido, hermanos, también no tocar eso, porque no entendemos por qué necesitamos ese Salvador. Si no recordamos a dónde íbamos tú y yo, una eternidad separada de Dios, nos vamos a apreciar y ver en todo su esplendor la clase de Salvador que tenemos. Tan hermoso, tan precioso, tan valioso, que tomó nuestro lugar para que al poner nuestra fe en esa obra de su muerte, de su sacrificio, nosotros seamos librados de ese mismo pago que merecíamos. ¿Qué más sucedió ese día, hermanos? Inmediatamente termina de hablar Simeón y aparece otro personaje, igual con la misma intención de cualquier israelita piadoso que tenía fe en Dios. Podemos llamarles, seguramente eran el remanente, aquellos que nunca perdieron de vista qué clase de Salvador se necesitaba. Y entra una anciana en escena, fíjese el versículo 36. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella, en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. El autor de este evangelio no nos da detalles quién era esta mujer, cómo se llamaba. Solamente nos registra el nombre de Simeón. Dice simplemente era una viuda, una anciana,
que la mayor parte de su vida vivió así, ¿verdad? En viudez. Pero lo que resalta y lo que es más importante, hermanos, es que ella nunca perdió la esperanza de ese Salvador. Igual que Simeón. Ana, hermanos, era viuda y seguramente sabía lo que era el sufrimiento. En esa época eran despreciadas la viuda y los huérfanos. Y ella seguramente la pasó mal. Pero esto nos enseña, hermanos, que no estaba amargada. Ella, hermanos, no perdió la esperanza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nunca dejaba de adorar, nunca dejó de orar a Dios. Ella se deleitaba incluso con el pueblo de Dios. Siempre se congregaba, siempre iba donde se buscaba colectivamente esa esperanza del prometido, adorar al Dios de Israel. Entonces, algunos, me parece que teólogos como William Barclay mencionaron de un término que se les puede dar a ese tipo de judíos, un reposado en la tierra. Independientemente del término que se le pueda dar, hermanos, simplemente eran hombres y mujeres que amaban la venida de ese Salvador porque sabían lo necesitamos. Y cuando ellos ven las profecías cumplidas, quiero que antes de avanzar, invitarles a que tratemos de identificarnos como Simeón o Ana. Que seamos así, hermanos. Jesús ya vino una vez, pero esperamos que vuelva a venir. Y nosotros, cada vez que nos reunamos y tengamos pues un día como hoy, estamos celebrando Navidad, pero es para eso. En alguna manera podemos tener un mismo paralelo a Simeón y a Ana. Creyentes comunes y corrientes, con luchas, con desavenencias, pero con esperanza. Van a decir, va a venir el Salvador. Y ahora sí, hermanos, va a reinar en su plenitud. Entonces, quédese con eso. La llegada del Salvador que necesitamos es principalmente aquel que puede transformar los corazones. Y ojalá que Dios con este mensaje nos ayude, ¿verdad? Y nos inyecte ese anhelo que todos necesitamos, ser piadosos como Simeón y Ana. Pero hermanos, por último, esta otra parte del sermón yo le quise titular La naturaleza de nuestro Salvador. Es que también fue de hombre, y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos para terminar este capítulo. Y nos habla de que sí, Jesús era el Salvador que necesitábamos, pero nos va a recordar que era tal como tú y yo, hombre. Aún el Hijo de Dios pues se identifica, ¿verdad? Y eso estamos celebrando hoy, recordando que no es lejano a nosotros. Fíjense el versículo 39. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Este versículo 40, hermanos, nos describe los primeros 12 años de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo no quiso revelar qué pasó, incluso desde los 30 años atrás, porque lo más importante era cuando se iba a revelar en su ministerio. Pero lo que sí tenemos que resaltar, hermanos, es que Él era alguien que necesitaba crecer y fortalecerse, llenándose de sabiduría. Y es lo que dice este versículo. Jesús de manera progresiva se estuvo preparando como cualquier otro niño creciendo para honrar a Dios. Así es como sabemos, hermanos, que Él nos comprende. Vaya a Hebreos capítulo 2. Y es uno de los pasajes, ¿verdad?, más claros, y hemos citado muchas veces aquí en este púlpito, pero porque hay muchas referencias cruzadas que nos apuntan a esto, lo que nos dice el autor de esta carta en Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos?
Era igual que tú y yo, igual padeció enfermedades. Más adelante vamos a ver que sus padres pudieron tener muchos descuidos con él. No solamente el que se registra a continuación, pero pudieron haber, no eran padres perfectos. Él pudo sentir cuando un padre a veces podemos disciplinar mal a un hijo, porque no tenemos la sabiduría de Dios. Hay ocasiones donde tendríamos que haber sido firmes y no lo fuimos, o menos severos y no lo fuimos. Pero independientemente de los errores que pudieron haber tenido sus padres, él se sometió a ellos y él les honró. Y fíjese, para eso pues nos muestra este otro relato. Regresando ya a Lucas 2, pero a partir del versículo 41 dice: los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Esto, hermanos, pues es un simple descuido, no es nada intencional, pero simplemente es algo que ocurría en aquella época. Viajaban en caravanas y José dio por sentado que Jesús iba con María y María lo mismo. A veces los hombres o las mujeres se adelantaban a algún grupo y los que iban más lentos iban atrás. Entonces, si iban en grupos separados, era lo más probable. José y María iban en distintos grupos y ellos dieron por sentado: tú traías a José, no, yo no. Ya después de un día de camino, pues es cuando yo creo, empiezan a organizarse para acampar, creo yo, y ahí es donde no lo encuentran. No pueden regresar en esa noche. Tienen que esperar a que amanezca y otro día de camino. Por eso, hermanos, se le encuentra al tercer día. Fíjese, pues es lo que nos dice el versículo 46. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? La respuesta de Jesús, hermanos, es un recordatorio de lo que María ya sabía. ¿Qué le había dicho el ángel? ¿Qué le había dicho su prima cuando también estaba encinta de Juan el Bautista? Y en relatos aquí, capítulos anteriores, le habían dicho: tú tienes al Salvador ahí en tu vientre. Y Jesús es como si en otras palabras le estuviera diciendo: ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. No se te olvide que mi agenda principalmente es honrar a Él. Y le estaba recordando: yo vine aquí con un gran propósito. Los rabinos en esa época, hermanos, acostumbraban en esos días de la Pascua a enseñar de manera pública. Entonces sentaban en el templo y cualquiera podía llegar y escucharles el tema que estuviera desarrollando y hacer esas preguntas. Entonces Jesús simplemente llega y se interesa, ¿verdad? Él conocía de las escrituras y la gente se maravillaba porque era algo, no sé si como una especie de un niño superdotado, no lo creo, así que te puede asombrar, ¿no? Sus capacidades, pero simplemente era su amor por Dios, su curiosidad por aprender más y seguirse alimentando para cumplir con el propósito que Él vino a hacer aquí. Esta escena, hermanos, nos recuerda que tuvo que pasar por ese proceso. Él tuvo que aprender. Él estaba haciendo preguntas. Él también estaba contestando. Pero Jesús, como nos decía en los versículos anteriores, crecía en gracia, en estatura.
En todo sentido estaba creciendo y desarrollándose, ¿verdad? Y algo más que hacer a manera de observación, él tenía 12 años porque el judío se consideraba mayor de edad a partir de esa edad. Y se le daba un término que se le decía hijo de la ley. A partir de esa edad ya tenía que cumplir de manera intencional con toda la ley de Moisés. De niño, pues de manera involuntaria lo llevaron y tenía que cumplir lo de la circuncisión, lo que sucedió en el templo, pero ahora en adelante él tendría que presentar ofrendas, ahora sí tenía que ir. Lo más seguro es que era la primera vez que iba a una Pascua, cuando él tuvo esos 12 años. José y María iban, pero tal vez es la primera vez que estuvo en el templo y por eso se nos relata ese incidente, ¿verdad? Lucas indagó y es todo lo que nos dejó, hermanos. Aquí se acaba, se termina. Jesús le está diciendo a su madre, ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Está recordando, ¿verdad? Soy su Salvador, también fui hombre, pero también estoy aquí con un propósito para honrar a mi padre. Y fíjense cómo termina este capítulo en el versículo 50. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho, sus padres, María y José. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es bueno, ¿verdad? Recordar que Jesús está sujeto a los procesos normales que cualquier ser humano tiene que vivir. Crecer físicamente, pero también espiritualmente, en gracia para con Dios y con los hombres. Así que ese crecimiento no solamente físico, intelectual, espiritual y social, es un pasaje que nos recuerda que Jesús es el redentor que necesitamos. Nosotros necesitamos un Salvador que se identificara con nosotros, que nos comprendieran, que se hiciera exactamente hombre y que creciera y atravesara por todos los procesos que cualquiera de nosotros pasamos. Y quiero terminar, hermanos, sin olvidar eso. Si hablamos de la llegada del Salvador que necesitamos, ese Salvador va a venir otra vez en su esplendor. Y nosotros tenemos que anhelar eso, porque ahora sí, en aquel entonces vino y presentó la solución de redimir los corazones, de transformarlos. Es decir, todos necesitamos eso. Ayer que estaba oficiando la boda que nos invitaron, pues yo les decía a esos jóvenes, hay infinidad de consejos que les podemos dar. Hasta yo en mi curiosidad por la edad de ellos, digo, no sé, cualquiera puede agarrar a Siri y decirle, Siri, dame consejos de matrimonio. Yo le pregunté al chat ese inteligencia artificial, me dio 10 consejos, pero dice, puedes escuchar los mejores consejos, pero tenemos un problema en el corazón que no los podemos llevar a cabo como quisiéramos. No podemos, y les decía, es una realidad. O sea, la mitad de los matrimonios aquí en el estado de Chihuahua truenan. ¿Por qué? Porque necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que cambie nuestros corazones. Y pues ya sabemos, ¿verdad? Y eso de solamente los que se casan. Pero Jesús se hizo hombre, Jesús sí pudo crecer en gracia, en obediencia, en sujeción a sus padres, en amor al prójimo. Y ahora, a partir de los 12 años, cumpliendo la ley de Dios. Él lo hizo de manera perfecta, hermanos. Regrese a Jeremías 48. Bueno, no hemos ido a Jeremías, más bien regrese a la historia de los moabitas. Y quiero terminar con esto. Jeremías 48 tiene una profecía increíble. Si uno lee ese capítulo, hermanos, está hablando de la ira de Dios sobre Moab. Y va a encontrar unos versículos tan llenos de justicia de Dios ejecutando su brazo poderoso contra esa nación perversa.
eran idólatras, su Dios Quemos, quién sabe cuántos niños o personas le han de haber ofrecido en sacrificio, y ellos se merecían la destrucción. Y todo ese capítulo, pues casi uno puede agarrar en el azar y señalar cualquier versículo y va a notar esa indignación. No sé, solamente déjenme leerles del 14 al 16. ¿Cómo pueden decir, somos poderosos guerreros y hombres valientes para la guerra? Es destruida Moab, el devastador ha subido a sus ciudades, la flor de sus jóvenes desciende a la matanza, declara el rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. La ruina de Moab vendrá pronto y su calamidad se ha apresurado. Lloren por él todos los que habitan a su alrededor, todos los que saben su nombre digan cómo se ha roto el poderoso cetro, el báculo glorioso. Y todo este capítulo dice cosas semejantes. Dios al fin tomó cartas sobre el asunto sobre esta nación y les dio su pago. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos, hermanos, a una nación que nos representa a todos. La misma nación judía tiene un corazón alejado de Dios y todos inclinados y somos capaces de llegar a hacer cosas perversas. Pero fíjese, hermanos, vaya al final de ese capítulo. Aún Dios, hermanos, puede dar esperanza a una nación que nosotros pensaríamos ni se lo merece. Desde el versículo 46, ay de ti Moab, ha perecido el pueblo de Quemos, porque tus hijos han sido tomados en cautiverio y tus hijas en cautividad. Pero restauraré el bienestar de Moab en los postreros días, declara el Señor. Hasta aquí el juicio de Moab. Y se fija, hermanos, ellos lo merecían. Tú y yo estamos identificados igual. También merecemos la ira de Dios. Dios no es injusto, sino muestra misericordia para con el hombre. Todos merecemos la ira de Dios. Pero sin embargo, es una profecía que habla hasta aquí el juicio de Moab. Se puede terminar eso. ¿Por qué? Porque yo también pienso en esas naciones que nadie pensaría que se les tiene que extender misericordia y gracia. Así dice, restauraré el bienestar de Moab en los postreros días. Y uno diría, es increíble cómo Dios puede dar bienestar a personas perversas. Y todo es por ese hombre que se identificó. Necesitamos ese Salvador, el único que iba a llenar y toda la ley que Dios exigía. Iba a ser perfecto, iba a morir en la cruz, iba a tomar nuestro lugar. Y lo único que nos resta es darle gracias a Dios, porque nosotros conocemos ese mensaje. Para eso vino y se hizo hombre. Para eso vino, para vivir de manera perfecta, identificarse como hombre hasta el punto de morir. Y es tan sorprendente que todo cambia en la vida de las personas, nuestro destino eterno, en aquellos que vamos a tomar la decisión de creer en su sacrificio o no. Nos podemos convertir como aquellos judíos que pensaban en Jesús de una manera equivocada, o en aquellos judíos que decían, necesito ese Salvador y lo anhelo, lo espero porque Dios lo prometió. ¿Qué les parece si oramos para que Dios honre este mensaje y sigamos viéndolo de esa manera? Amén. Padre, todos los que estamos aquí, tú conoces nuestro corazón, tú sabes el entendimiento que tenemos acerca de ti, pero queremos que lo corrijas si no es correcto. Queremos aprender a amarte y a anhelarte como lo hizo Simeón y Ana. Y queremos, Padre, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que nos transforme, Señor, y que nos ayude a ser distintos, a anhelar tu segunda venida, porque tú volverás, Señor, y ahora en gloria. Ahora sí a manifestar tu justicia, Señor, tu salvación también a tu pueblo.
Queremos, Señor, que este mensaje nunca se nos olvide y que también este mundo y todo lo que pasa a nuestro alrededor nos quiere desviar del principal significado de la Navidad. Nuestros hijos pueden estar pensando en los regalos, en las fiestas, en la comida. Nosotros mismos también somos susceptibles a eso, pero que tu iglesia peniel no, Señor, que nosotros jamás cambiemos el lugar de que Jesús se hizo hombre y que necesitábamos ese Salvador. Te damos la honra y la gloria, Señor. Y por último quiero pedirte, Padre, que cada una de las personas que están aquí, que necesitan comprender esto a manera de profundidad, tú honres tu palabra y también muestres su gracia y su misericordia. Padre, dale también fe, dale, Señor, una muestra de que te has preocupado por él desde siempre y que él necesita a tu Hijo como su Salvador. Que él necesita comprender que solamente con fe y arrepentimiento, y eso implica reconocer que somos malos. Y Señor, para tu honra y tu gloria, pues bendice, Señor, y sigue trayendo vida a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, pues ponemos también el resto de este programa. Amén.